Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El COVID ha causado estragos. Wow, sí. Y de repente, bueno, nosotros pensamos que quizás nos puede traer algunas consecuencias. Lo hemos visto en el cabello, en la piel, pero también nos puede traer consecuencias, no solamente entre el gusto y el olfato, sino también auditivas. Así es. Sí, lamentablemente es una infección que hemos visto que ataca muchos órganos. Y los órganos de los sentidos ya tenemos evidencia, como tú lo comentas, el gusto, el olfato, incluso el tacto, el sistema de la audición también se ve afectado. Y nuestro oído, indudablemente, yo creo que de todos los órganos de los sentidos es uno de los más importantes para el ser humano, porque cumple funciones básicas fundamentales como es la audición, elemental para que el ser humano se pueda comunicar, para que pueda interrelacionarse, para conocer qué hay en su entorno. De hecho, se le llama como la visión a la distancia. Así es. Y además de esa función, pues participa en lo que es el gran sistema del equilibrio. Por eso oímos hablar nosotros que, digamos, dentro del oído hay una estructura que es el laberinto, que forma parte de ese gran sistema que nos da a nosotros esa orientación en el espacio, la postura correcta, tener una estabilidad ocular, digamos, adecuada cuando realizamos esos movimientos de la cabeza. Entonces, definitivamente, las funciones que este órgano nos proporciona son elementales para un buen desarrollo del ser humano y su buen desenvolvimiento en el mundo, definitivamente. Así es. Y no está exento hoy en día de ser afectado por esta enfermedad que nos está, pues, lamentablemente, a nivel mundial comprometiendo a la mayoría de los seres humanos. Entonces, pero, digamos, yo creo que de una manera quizás didáctica, ubicar a las personas para que conozcan un poquito este noble órgano como es el oído. Bueno, en líneas generales, el oído es una estructura que se encuentra en una porción ósea de nuestro cráneo, que es llamado hueso temporal, a cada lado de la cabeza, en esta zona, ¿verdad? Y él, pues, nosotros de manera práctica lo dividimos como en varios segmentos. Lo que es el oído externo, que va a estar dado por esta orejita, el pabellón auricular, y el conducto auditivo externo, ¿ya? Esta es la zona del oído externo. El oído medio, que es esta porción central, acá, que pues de alguna manera está conformado por una cajita que la membrana timpánica la separa del oído externo y dentro de ella, digamos que normalmente debe haber aire, ¿verdad? Se encuentran unos elementos que es la famosa cadena de huesecillos, aquello que aprendíamos en la escuela, martillo, yunque y estribo, que son fundamentales para transmitir esa onda de sonido. Y luego en la parte más profunda del oído está el segmento del oído interno, que está justamente donde se encuentran las estructuras esenciales, como son el caracol, que es esta estructura. Si lo separamos acá, esto es realmente la unidad anatomofuncional importante del oído, porque el caracol o cóclea es aquí donde se encuentran las células sensoriales que permiten la transmisión, ¿verdad? La captación del sonido y producción incluso de sonido. Y esta es la porción, digamos, un poco más elaborada, incluso más compleja, que es el laberinto. Por eso hablamos nosotros de laberintitis, porque esta área, conjuntamente con otras estructuras, son las que forman el sistema del equilibrio. Doctora, bueno, lo que he aprendido poco, pero usted me puede corregir porque usted es la especialista. Cuando hablamos de titis, es decir, todo lo que sea titis quiere que finalice así, ¿es una inflamación? Generalmente corresponde a una inflamación. Realmente es un término que utilizamos cuando lo, digamos, agregamos a la palabra, corresponde a un proceso inflamatorio. De hecho, nuestro oído, lógicamente, puede sufrir afecciones o enfermedades en cualquiera de sus segmentos, solo en el oído externo en una ocasión, o solo en el oído medio o el oído interno, o ambas, global. Finalmente, cualquier compromiso en alguna de estas áreas nos va a llevar a afección de esa función auditiva, dando lugar a lo que son las hipoacusias, que es la disminución de la capacidad auditiva, o la pérdida total, anacusia. Incluso, indudablemente, síntomas derivados de esas alteraciones del mecanismo de la audición, como son sensación de oído tapado, pitos o ruido, cualquiera de las afecciones en alguno de estos segmentos. Cuando son afecciones en esta parte, digamos, más delicada, como es el oído interno, indudablemente los síntomas pueden ser un poco más importantes,
dentro de los cuales sobre todo destaca lo que es la parte de las afecciones del laberinto, que nos lleva a esos síntomas de pérdida de la estabilidad corporal. La persona se queja de sensación de mareos o vértigo, que son los síntomas de oído interno realmente. Doctora, dentro de los ámbitos más comunes, bien, está explicándonos algunas de estas patologías, pero también está eso que es contradictorio, ¿no? Se lo digo porque quizás lo he leído y ha sido parte de lo más común, que muchas veces nosotros por nuestra higiene tendemos a utilizar los hisopos y a veces no nos damos cuenta, bueno, aquí saliéndonos un poco del tema, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que esto más bien puede ser perjudicial. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial el hecho del uso y cuál sería la forma adecuada, ¿no? Muy perjudicial. Yo creo que la gran mayoría, siempre los otorrinos, incluso ya los médicos generales, internistas, pediatras, recomiendan, los oídos se limpian solitos. Es decir, no hay, o se limpia con los codos, como dicen muchas personas, es decir, no introducir nada dentro del oído para su limpieza, porque él tiene su propio mecanismo de limpieza automático. Generalmente en esa piel del conducto hay glándulas ceruminosas que producen ese material que puede acumularse en un momento dado, pero precisamente la naturaleza es muy sabia. Allí hay una cantidad de estructuras que son como unos pelitos, unos cilios, que sacan o eliminan hacia el exterior ese cerumen excesivo. Por eso la persona no tiene necesidad de estar introduciendo hisopos para limpiar, porque el oído tiene su propio mecanismo de limpieza. Al realizar una limpieza excesiva, esa función que cumple el cerumen, que es una función de protección, porque ahí hay enzimas que protegen contra gérmenes, ella también tiene una función de lubricación. Si tú estás con una excesiva limpieza, entonces se pierde esa lubricación, la piel del conducto se reseca, se agrieta y eso provoca prurito, picazón. Entonces ahí es cuando las personas se limpian y se limpian, entonces les pica más y precisamente porque están ocasionando de alguna manera una alteración en el funcionamiento de esa limpieza natural que debe existir en el oído. La recomendación es no introducir nada. Puede limpiar en todo lo que es con el equity, el hisopito, una toallita en la entrada de ese orificio. Suficiente. No hay necesidad de estar introduciendo profundamente porque sucede lo contrario. Si hay cerumen, lo vas desplazando hacia las partes más profundas del conducto, el mecanismo que está en la parte externa no va a poder funcionar, no va a poder sacarla porque se sale de su territorio y entonces el cerumen se empieza a impactar, en ocasiones puede resecarse y se pone duro, como muchas veces una piedrita, y eso por supuesto va a necesitar de toda una maniobras por parte del especialista, del otorrinolaringólogo, para extraerlo. Y eso a su vez puede traer otras consecuencias. Y eso a su vez, la permanencia de ese cerumen allí, muchas veces impactado, puede molestar. De hecho, la persona acude porque ya llega un momento, primero que no escucha, porque al obstruir el conducto se pierde la capacidad del paso de esa onda sonora. Entonces la persona siente, tengo el oído tapado, no puedo escuchar bien, estoy incómoda, le duele en ocasiones cuando se cuesta de ese lado porque ese cerumen impactado molesta las paredes, digamos, la piel, y llega un momento que por supuesto lastima y duele y la persona va a acudir y bueno, tienes el tapón ya muy profundo, hay que limpiar, pues hay que hacerlo. Y se confunde quizás con otras patologías, me duele la cabeza y resulta que es que simplemente tienes un taponcito de cera. Exactamente, sí señor, ese taponcito de cera puede ocasionar muchas molestias. Perfecto, doctora, dentro de esto, fíjense que en muchas oportunidades las personas cuando tienen un malestar de gripe, y aquí sí ya vamos a introducirnos en el tema del COVID, cuando tienen un malestar de gripe, a veces sienten como una presión en los oídos, o cuando se va a aproximar una gripecita o este tipo de patologías, circunstancias. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver las consecuencias que ha venido trayendo el COVID dentro del oído del ser humano? Ok, el COVID, como conocemos todos, es una infección producida por un virus, ¿verdad? El virus SARS-CoV-2, y como muchos de los virus, y justamente este penetra por las vías respiratorias, pues como sabemos, nuestro oído tiene una conexión directa con la vía respiratoria, esa vía respiratoria superior, a través de este conducto, ¿verdad? Vemos cómo este conducto que está acá se denomina tuba auditiva o trompa de Eustaquio, en donde hay una comunicación directa con ese oído medio, ¿verdad? Ese oído medio que lógicamente muchas de las secreciones que se encuentran en la parte final de la nariz, que es lo que se llama la rinofaringe, que pueden acumularse allí o por las características del proceso respiratorio, pueden ascender y se introducen dentro de este oído medio y crean un proceso inflamatorio infeccioso, la llamada otitis media. Y una de las cosas que observamos en las infecciones por COVID es eso, porque la infección por COVID inicia con un proceso respiratorio superior, la mayoría de las veces cuando son procesos leves a moderados,
que lamentablemente pueden avanzar y tomar la vía respiratoria inferior, pero en aquellos, la gran mayoría que sucede como un proceso respiratorio leve, como una virosis común y corriente, también se puede manifestar con una otitis. Una otitis se inflama la porción del oído medio, eso se extiende, por decirlo de alguna manera, se manifiesta con inflamación de la membrana timpánica. Muchas veces hay acumulación de ese moco que viene de la parte, digamos, final de la nariz, de la rinofaringe, ¿verdad? Y de alguna manera ese moco allí genera una presión, porque dentro de esa cajita del oído medio no debe haber nada sino aire, oxígeno. Cuando se acumula moco, pues se aumenta la presión, existe en esa caja, eso distiende la membrana y además de eso la membrana está roja, congestionada y eso provoca mucho dolor fastidioso y es uno de los síntomas que pudiéramos encontrar en los pacientes con el COVID, cuando tiene ese compromiso respiratorio superior. Entonces, indudablemente, por supuesto, se va a tratar como tal, además de los tratamientos específicos para el COVID. Y otra de las cosas es que, de alguna manera, sabemos que la enfermedad del COVID es un proceso que, dependiendo de las condiciones del ser humano, ¿verdad?, pudiera avanzar y ser un poco más severa. Y tomando en cuenta el mecanismo fisiopatológico que sucede en la enfermedad del COVID, que sabemos que es una inflamación muy severa de la vía respiratoria superior, bastante acentuada, que puede generar otros procesos como son, digamos, de microtrombos, eso puede lesionar la circulación, sobre todo el oído interno, ¿verdad?, dando lugar a sintomatología, dentro de los cuales está el tinnitus o pitus o acúfeno, ¿verdad?, que también la gente se queja y lo hemos visto en la práctica diaria. La persona puede sentir mareos, vértigo, que es esa sensación de rotación, que es muy desagradable, y eso es lo que estamos observando como parte de la sintomatología que pueden presentar los pacientes con COVID, ya sea en sus compromisos leves o moderados, incluso a posteriores, si son casos severos que han estado en terapia intensiva y se han podido recuperar, digamos, en el transcurso, como muchas veces secuela, pudieran presentar estos síntomas. Y también pudieran perder la audición. Sí, por supuesto, dependiendo de la severidad del compromiso pudiera suceder. De hecho, afortunadamente, cuando hay compromiso solo del oído medio, se establece pues la disminución de la audición propia de las otitis media, que es una disminución que, si se quiere, leve, que al tratar el proceso pues es reversible, se va a recuperar. Pero si el compromiso sucede a nivel de lo que es el caracol, que es esa estructura, lo más importante, donde se encuentran esas células sensoriales encargadas de captar ese sonido, si es muy severo, agresivo, puede lesionar estas células y definitivamente el paciente puede quedar con un problema de déficit auditivo. Tan es así que hoy en día pues ya se conocen y las evidencias, los trabajos demuestran que puede suceder como consecuencia de una obstrucción abrupta de la circulación que mantiene estas estructuras, una pérdida auditiva súbita, lo que nosotros llamamos una hipoacusia, digamos, súbita, muy abrupta, así como cuando la persona le da un infarto, ¿verdad?, que porque se obstruyen las arterias coronarias. Entonces así puede suceder a nivel de este funcionamiento, se obstruyen las arterias que digamos dan circulación a esta estructura, no hay irrigación, lesiona las células sensoriales y la persona puede perder la audición abruptamente. ¿Y eso puede ser neurológico? Ya que se está comprometiendo el sistema completo. Pudiera en un momento dado, porque resulta de que estas estructuras, de alguna manera, esa información que ellas captan, van, digamos, a viajar por estructuras nerviosas. El nervio vestíbulo coclear, vestíbulo porque transmite la información que capta este laberinto, y coclear o auditivo por el nervio, digamos, auditivo. Perfecto. En algún momento esa infección por el virus COVID pudiera lesionar el nervio. Entonces, de alguna manera es neurológico. Perfecto. El nervio que lleva esta información, y el paciente igualmente puede presentar hipoacusia. Los procesos inflamatorios e infecciosos de la estructura del oído, sobre todo en ese componente de oído externo y oído medio, son muy frecuentes. Procesos inflamatorios infecciosos son las llamadas otitis, ¿verdad? Inflamación de ese segmento. Y producidas por virus, bacterias sobre todo,
y generalmente en las otitis externas, ¿verdad? Que es el compromiso, muy especialmente lo que es el conducto auditivo externo, se inflama la piel y eso provoca mucho dolor, molestia, en ocasiones puede haber exudación de una cierta secreción y por supuesto generalmente obedece a lo que habíamos comentado, o infecciones virales o bacterias, o bien en ocasiones por utilización o introducción de algún, digamos, cuerpo extraño, como lo llamamos nosotros, dentro de eso podemos lesionar y se infecta, ¿ya? Entonces, son las llamadas otitis externas. Allí cabe destacar la famosa otitis del nadador, Ajá, que yo es iba a muy preguntarle frecuente. eso. Y eso se ve sobre todo en esas Sí. personas que son muy fanáticas en la limpieza, porque se limpian y se limpia todos los días ese oído no tiene ningún tipo de protección, no tiene ningún tipo de lubricación, es una piel que está, digamos, como sensible, expuesta al ir a realizar esos baños de inmersión, ya sea por el contenido del cloro que existe en el agua de las piscinas o bien que no son muy asépticas posibles, indudablemente es un oído pues que va muy probablemente a contaminarse, a inflamarse y eso va a generar esa sintomatología de dolor de oído y de malestar que hay que tratar. ¿Y en ese caso qué se recomienda? ¿Los taponcitos? Para la persona que ya, pues evidentemente con sus evaluaciones se ha demostrado que, bueno, primero tiene una piel sensible, probablemente produce muy poca cera en algunos casos y es susceptible a sufrir esas otitis del nadador, se puede sugerir, ¿verdad?, esos tapones para tratar de evitar esa entrada de esa agua de la piscina. Sin embargo, hay padres, los baños en aguas de inmersión, piscina, río, playa, no solamente van a causar otitis externa, sino que también pueden causar otitis media a través, porque muchas veces esa agua se traga, puede ascender y lesiona. Y que no siempre los tapones, por eso nos van a evitar la producción de la otitis, quizás la externa, pero no de la otitis media, ¿ya?, que pudiera pasar. Entonces tenemos las otitis de oído externo, otitis, digamos, externa, frecuentemente es la otitis del nadador. Y en las otitis media, el compromiso ya no es el conducto. Uno ve muchas veces un conducto bastante permeable, puede mirar a través de una luz especial el tímpano, ve las características del tímpano y en las otitis media vamos a observar un tímpano como engrosado, congestionado, rojizo, ¿verdad? Y por supuesto eso de alguna manera nos infiere que hay un proceso inflamatorio en esta área. Incluso a veces observamos nivel líquido o el nivel de pus que pueda existir dentro del oído. Entonces, por supuesto, es la llamada otitis media aguda cuando es abrupta. En el pequeño paciente, en el paciente pediátrico, provoca mucho realmente irritabilidad del niño, mucho llanto, malestar, fiebre, etcétera. Pues hay que tratarla como tal, producida por virus, bacterias, etcétera. A nivel del oído interno pudiera haber un proceso inflamatorio, ¿verdad?, en esta zona, por supuesto, de alguna manera las llamadas laberintitis, que también pueden ser producidas por virus o bacterias, es un cuadro mucho más severo porque ahí en este caso los síntomas fundamentales son el vértigo, el mareo, inestabilidad, que es muy, digamos, desagradable para cualquier persona que lo padece, o bien que compromete ya la cóclea o el caracol y entonces puede haber una pérdida de audición de manera importante porque es un compromiso mucho más serio cuando esta área se afecta. Entonces estos son los procesos inflamatorios que realmente dentro de todas las patologías son bastante frecuentes. Otra de las patologías que afectan esta área pueden ser los procesos traumáticos. Igualmente, en los diferentes segmentos, los del oído externo, sobre todo cuando introducimos objetos que no deberíamos hacerlo y podemos lesionar. A nivel del oído medio, en ocasiones, pues ya sea igualmente porque introducimos un hisopo, hay un movimiento brusco, podemos romper la membrana timpánica, o ya eso es un evento traumático a nivel del oído medio, ¿ya? O bien que la persona sufra un impacto de este hueso, ya sea por un golpe directo o un traumatismo craneoencefálico generalizado, que se provocan fracturas del hueso que mantiene la estructura y esto se va a manifestar muchas veces en esta área o puede comprometer esta área y hay una hemorragia dentro del oído, ¿verdad?, que nosotros llamamos hemotímpano, vamos a ver como un tímpano como violáceo y eso nos indica que algo serio pasó acá. Eso nos va, lógicamente, a generar una disminución de la audición y una serie de consecuencias. Y más severo si ese traumatismo afecta el oído interno, entonces es más o menos lo mismo, una pérdida auditiva importante con una clínica de inestabilidad importante. Esas serían las traumáticas. Hay, digamos, también de tipo degenerativa, que es pues la que quizás muchos vamos a ese camino, ¿verdad?, que con la edad lógicamente los órganos van disminuyendo en su función, el oído no escapa a eso y de allí tenemos como típicamente la presbiacusia, pues
frecuente en las personas luego de los 60, a todos nosotros, pues las funciones van a ir mermando muy lentamente, que es parte de nuestro proceso, digamos, de evolución como ser humano, que van disminuyendo las funciones. Y entonces la persona empieza a sentir los síntomas, ¿ves? De disminución de la audición, que es una cosa muy lenta, muy progresiva y va pasando quizás desapercibido y empiezan las manifestaciones. Alzar el volumen de la voz, no le entiende a las demás personas, en ambientes ruidosos le dificulta justamente comprender qué es lo que le dicen. Perfecto. Entonces las otras personas que lo rodean empiezan a notar que está hablando muy alto, ese tipo de... Entonces ya es posiblemente una presbiacusia. Algo que sucede, y quizás puede ser gracioso, pero es una realidad, es que cuando utilizamos audífonos, por lo menos que yo que trabajo en radio, muchas personas que ya tienen la costumbre de escuchar música con los audífonos colocados y a altos niveles de volumen, entonces en este tipo de casos, ¿estos son degenerativos también o son externos? Eso es externo. De hecho, eso es, digamos, una campaña que tenemos porque hay que concienciar a las personas que el uso de los audífonos tiene que ser de alguna manera controlado. No es que vamos a eliminarlo, no habría por qué, sino usarlo de la manera adecuada. Fíjate, el audífono pues te permite que el sonido va directamente y de manera muy rápida, porque tienes el audífono introducido en tu conducto y es un paso directo. O sea, ese sonido y esa intensidad va rápidamente, se transmite y llega a esas estructuras sensoriales y normalmente nuestro oído tiene una capacidad para tolerar de manera adecuada o acorde una intensidad de sonido que nosotros la medimos en una unidad que se llama decibeles. Entonces, esa intensidad de sonido no debería sobrepasar los 65 decibeles. Y la mayoría, por ejemplo, cuando usamos esos audífonos, escuchamos música a un gran volumen, está sobrepasando esos 65 decibeles. Y ese estímulo constante de ese ruido a cada momento, a cada hora, a la larga me lleva a una fatiga de esas células sensoriales y a lesión. Y eso es lo que se denomina pues una hipoacusia inducida por ruido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, pues desde conjuntamente extendiendo esa invitación a todos los países del mundo a fomentar campañas para que los jóvenes y sobre todo los que se exponen a esos ambientes recreativos con alto volumen, con alta estimulación de sonido, pues deben de tratar de minimizar y en cuanto al uso de los audífonos, digamos, regular las horas. Y si lo vas a usar, al menos una hora a un volumen adecuado, no más allá del 60% de la capacidad del aparatico, para que no le hagas daño a tus células sensoriales. Porque ya se conoce que en el momento quizás no vas a sentir el malestar de la hipoacusia, pero eso viene con los años, porque el efecto del ruido es sumatorio. Va sumándose estímulo tras estímulo, lesión tras lesión y a la larga empieza la disminución de la audición. Por eso estos jóvenes que abusan del uso de los audífonos, a la larga serán adultos sordos. Ok. Lamentablemente, porque una vez que estas células sensoriales se dañan, eso no es reversible. Y sobre Quedó todo, dañada. ¿cuáles son los que perjudican quizás más? ¿Los que son audífonos que se introducen o los que son...? Los que se introducen. Cuando tú usas esto, de alguna manera no estás haciendo un paso directo. Comparativamente ellos dos. Sin embargo, aquí lo importante es que se use a una intensidad de sonido que si se quiere medio, que lo escuches tú solo, no lo tiene que escuchar el entorno, sí, porque ya con eso sabes que tiene un alto volumen. Totalmente. Entonces eso es uno de los factores condicionantes que hay que tratar de evitar. Exposición al ruido a altas intensidades y no por mucho tiempo. Eso es clave. Perfecto. Doctora, fíjese que nosotros le estamos haciendo una invitación a toda nuestra audiencia que a través de @EntreNoticiasGB usted puede escribirnos por nuestra historia. Y si tiene alguna duda, quisiera hacerle alguna consulta a la doctora Ligia, pues lo puede hacer con nosotros directamente por acá en vivo. Vamos a ver en pantalla unos mensajitos que tenemos a través de las historias. Entonces, buen día. No he tenido COVID, sin embargo, he tenido acúfenos. ¿Tiene cura a largo plazo con tratamiento? Esto... Interesante. Una pregunta muy frecuente. En general, es importante más o menos conocer quizás el origen de este ruidito para poder entender. Doctora, permiso. Aquí sí le voy a interrumpir en una cosita. ¿Y qué significa este término acúfenos? Cómo no. Acúfenos o tinnitus es la percepción de un sonido que tiene la persona
que realmente no existe en el entorno. No hay una estimulación, digamos, sonora del medio ambiente, sino que la persona lo percibe ella sola, ¿ya? Entonces, la percepción de un sonido en donde realmente no hay un estímulo sonoro, eso es lo que se denomina acúfenos o tinitos, incluso algunos los llaman zumbido, que puede tener diferentes características. A veces la persona siente como un pito, como un zancudo, o como un grillo, o como un aire, o como un motor, ¿ya? Entonces, generalmente eso es generado en esta estructura, en combinación con toda la conexión que existe con las estructuras, las vías nerviosas y el cerebro, y pues la persona de alguna manera siente ese sonido que en ocasiones puede ser desagradable, digamos, le limita su actividad diaria y dependiendo de cómo se presenta, si es intermitente o es persistente. Lo importante es que la persona que siente este síntoma debe acudir para una evaluación, porque muchas veces puede ser el aviso de que va a ocurrir simultáneamente una disminución de la audición. La mayoría de las presbiacusias muchas veces comienzan con ese pitico y luego se instala poco a poco esa pérdida auditiva. Entonces pudiera ser una alerta, como pudiera ser, ¿verdad?, consecuencia de otro trastorno en cualquier área de estos segmentos. Un tapón de cerumen puede ocasionar un pito, así de sencillo. Exacto. Un problema de una otitis media puede ocasionar un pito. El problema a nivel ya de una lesión de esta estructura, que es el caracol, puede generar el pito. Todo depende de las características de ese pito, ¿verdad? Y, digamos, cómo se presenta. Hay un tipo de, digamos, de sonido que percibe la persona, que es muy importante identificarlo, que es como un latido, como el latido del corazón, como unas pulsaciones. Y eso por lo general pasa cuando uno tiene congestión nasal, a veces. El sonido sí puede presentarse cuando hay una congestión nasal que muchas veces te ha generado una inflamación a nivel del oído, eso puede pasar. Pero digamos, tinnitus o acúfeno, que es como un latido, eso es serio. Y sobre todo si se presenta en un unilateral, en un oído, ahí se debe consultar inmediatamente porque puede obedecer a un problema que ya nosotros conocemos, que es un tumor vascular, por ejemplo, un tumorcito dentro del oído, que da esa manifestación bien particular, ¿ya? Ese tipo, esa característica, ese sonido, afortunadamente, muy infrecuente, afortunadamente. Gracias. La mayoría de las veces, ese pitico que la persona puede presentar, generalmente, sobre todo después de cuando entramos en ese adultez, en el adulto mayor, es muy frecuente. Tiene solución, no es que no tenga solución. Hay que, digamos, evaluar a la persona, ver el contexto en el cual se presenta este ruido y generalmente hay un tratamiento adecuado que pudiéramos ayudar a minimizar esa intensidad de sonido y que la persona pueda tener una calidad de vida, digamos, apropiada. Así es, doctora. Nosotros tenemos otras preguntas que las vamos a estar aclarando. Veamos en pantalla. Buenos días, yo tengo 6 meses sin olfato. Quisiera saber si me va a regresar. Bueno, ese es el gran miedo de todas las personas con COVID. ¿Aproximadamente cuánto puede ser el tiempo en este caso? Bueno, generalmente la mayoría de los que pues, han padecido el COVID pueden tener esta secuela de pérdida del olfato, incluso del gusto, y la mayoría de las evidencias demuestran que en ese lapso de unos 3 a 6 meses debería, digamos, remitir el síntoma. Si persiste, esta persona debe ir a evaluación porque hay unas terapias específicas de rehabilitación olfatoria para que logremos la activación nuevamente de esas estructuras nerviosas y pueda recuperar su olfato. Además de hacerle su evaluación integral a ver qué es lo que está sucediendo y por qué hay tanta persistencia. Claro, y lo importante que es tener olfato, porque no solamente es para quizás percibir un buen aroma, sino también para a nivel de riesgo. Por ejemplo, si hay una fuga de gas, uno quizás con el olfato detecta que eso está sucediendo. Esa es una de las funciones fundamentales, perdóname, de los órganos de los sentidos. Todos los órganos de los sentidos funcionan como un dispositivo de alarma que nos pueden en un momento dado, digamos, de alguna manera proteger o prevenir potenciales peligros. El oído, si tienes una buena audición en un momento dado, un sonido pues extraño, a ti tú inmediatamente tratas de defenderte o apartarte o a correr. Exacto, a correr. Igual el olfato, un olor, se está quemando algo, inmediatamente procede y así sucesivamente. Perfecto. Afortunadamente disponemos de estos órganos de los sentidos. Entonces, esta persona que, bueno, si se corroboró, tuvo COVID y tiene la secuela del COVID, ya van más de 6 meses, lo ideal es que vaya pues a una evaluación para definir qué es lo que está sucediendo y la terapia rehabilitatoria correspondiente. Doctora, la parosmia. La parosmia. La parosmia, sí, eso se puede también presentar, que es un trastorno en la percepción del tipo de olor. O sea,
no estoy oliendo algo, no corresponde lo que la persona dice a lo que verdaderamente hay en el entorno, digamos, el olor que está en el entorno. Eso puede presentarse, claro que sí. ¿Y eso se puede recuperar Igualmente, digamos, hay que hacer su evaluación, a ver a qué está correspondiendo y cómo se puede ayudar, por supuesto, con rehabilitación. Perfecto. Digamos, aquí tenemos otra pregunta que ya la vamos a estar aclarando. Ese vértigo me ocurre cuando volteo o muevo hacia atrás o muevo hacia atrás la cabeza. Correcto. Entonces, bueno, esto es alguna de las preguntas que nos dejan. Sí. Y aquí tengo 3 semanas con vértigo, ningún otro síntoma, no he tenido COVID. Sí, bueno, el vértigo generalmente es producto de una alteración de nuestro sistema del equilibrio, que es cuando la persona siente o tiene esa percepción de que el ambiente se está moviendo, que todo está girando, que todo está flotando, ¿ya? Y no está sucediendo. Es una percepción de la persona. Y eso se presenta cuando hay alteración de alguno de los elementos que conforman el sistema del equilibrio. Y el sistema del equilibrio es un gran sistema, importantísimo para el ser humano, que tiene, digamos, varios elementos que lo constituyen, dentro de los cuales el laberinto es uno de ellos. El laberinto es parte del gran sistema del equilibrio. En ocasiones la lesión puede estar en el laberinto y la persona siente el malestar del vértigo y por eso muchos de ellos lo refieren al otorrino, pero pudiera estar en las otras estructuras. Los otros elementos que forman parte del sistema del equilibrio son los ojitos, nuestro sistema ocular, ¿ya? Importantísimo. El sistema, digamos, lo que es propioceptivo, que es una serie de receptores que se encuentran entre las articulaciones y los músculos, ¿verdad? Que pudiera en un momento dado también afectarse. Y por supuesto, el gran coordinador que es nuestro cerebro, que es el que integra toda esa información, pudiera también tener lesión. Entonces, como vemos, el síntoma vértigo, cuando la persona lo presenta, amerita una evaluación especializada. En buena parte el otorrino, porque muchos de ellos el problema está aquí, tiene una injerencia directa y tiene que tratarlo, ¿verdad? Y puede tratarse, puede eliminarse el síntoma, puede mejorar la persona. En otras ocasiones hay que recurrir a la otra especialidad, que es el neurólogo, que muchas veces trabajamos en conjunto para lograr que la persona se estabilice y tenga una mejor calidad de vida. Como hablábamos, puede ser uno de los síntomas que se presente durante o posterior al COVID. Afortunadamente, cuando obedece al COVID, como todas las infecciones, y sobre todo virales, puede remitir. Y de hecho se habla que en el transcurso de unos 3 a 6 meses puede eliminarse el síntoma del vértigo en los pacientes que han presentado COVID. En aquellas personas que no han tenido COVID y padecen de ese síntoma, ameritan una evaluación especializada para definir qué está sucediendo, qué le está generando ese síntoma y cuál es el tratamiento apropiado. Perfecto, doctora. Aquí tenemos otra pregunta, @EntreNoticiasCB, para que todos ustedes estén conectaditos con nosotros. Y por acá, ¿cómo recuperar la agudeza auditiva después del COVID? Okay. Bueno, bien, usted lo comentaba con terapias, ¿no? Sí, dependiendo de la severidad de esa pérdida de la agudeza auditiva, digamos, hay alternativas. Generalmente la pérdida auditiva nosotros la catalogamos como de acuerdo a su severidad en grados, leve, moderada, severa, profunda, y cuando ya no hay nada que hacer porque se perdió totalmente ese funcionamiento. Entonces, y dependiendo de el sitio que reconocimos donde fue la afección, porque si fue en el oído medio y aún queda un cierto proceso inflamatorio, porque el virus se eliminó, pero quedó esa zona inflamada, con tratamiento eso puede recuperarse, ¿ya? Porque afortunadamente es acá el problema. Pero si la lesión es acá de tipo, digamos, sensorial o bien la parte del nervio, generalmente esto, cuando las células se dañan, eso es irreversible, ¿ya? Por ejemplo, ocasionó una pérdida auditiva moderada. Bueno, la persona con una pérdida auditiva moderada, sobre todo si es unilateral, va a poder desenvolverse en la vida, digamos, sin quizás mayores dificultades. Si es bilateral, sí es un compromiso importante. O si es lesión del nervio, entonces también es irreversible. Dependiendo de la severidad, es una hipoacusia, en este caso con un compromiso neurosensorial importante, pues ya iríamos a la parte de rehabilitación, pero rehabilitación con, digamos, prótesis. Entonces es la persona que va a ameritar un aparatico auditivo para ayudarlo, pues, a captar esa información del medio, porque es la forma como podemos hacerla mejor, tener una mejor calidad de vida e interrelación, con uso en este caso de esa alternativa
de rehabilitación auditiva con prótesis auditiva. Bien, aquí tenemos unas preguntas que están disponibles para ustedes, o sea, unas historias que están disponibles a través de nuestro Instagram, @EntreNoticiasCB. Estamos pasando el COVID, mi esposo y yo, y ya tenemos 27 días. ¿Cuándo estaremos libres del COVID? Bueno, quisiéramos todos estar libres en el mundo de esta lamentable infección. Bueno, se supone normalmente la infección viral producida por el SARS-CoV-2, cuando genera un proceso, digamos, respiratorio de leve, incluso moderado, más o menos ese es el lapso, 2-3 semanas. Okay. ¿Ya? Pudiera incluso, de hecho, uno le dice a la persona debe estar, digamos, protegida y cumpliendo todas sus normativas hasta, si es posible, 4 semanas, porque uno no sabe, en ocasiones los organismos reaccionan de una manera diferente, cada organismo. La mayoría de las personas en un lapso de 2 a 3 semanas está libre de sintomatología. Indudablemente, después de haber pasado por una infección como esta, debe tomar sus previsiones de aún seguirse protegiendo, evitando, por supuesto, tomando en cuenta todas las medidas lógicas que hay para prevenir alguna recaída, no estar abusando, ¿verdad? Porque pudieran hasta tener recaídas, ¿correcto? En general, no sé, esta persona si a los 27 días tiene algún tipo de síntomas, es lo que habría que verificar y si realmente qué es lo que siente, porque generalmente queda un periodo post-COVID, que nosotros llamamos, que dependiendo de la edad de la persona y las comorbilidades que tenga, por ejemplo, personas hipertensas, diabéticas, personas muy mayores, con otros problemas, enfermedades de base, el periodo post-COVID también es bastante delicado. De hecho, sobre todo en las personas mayores, uno tiene siempre que tener mucho cuidado porque pudieran hacer complicaciones en este periodo, ¿ya? Pero estas personas, basta saber qué síntomas es lo que sienten o qué es lo que están presentando para ayudarlos y ver cómo vamos evolucionando y saliendo de todo el proceso. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá, que recuerden, @EntreNoticiasCB, para que si usted tiene la duda, nos escriba por allí y la estaremos aclarando por acá. ¿En qué forma la sinusitis afecta el oído? Muy frecuente este tipo de afección. Recordemos que la vía respiratoria, ¿verdad?, va desde la punta de la nariz hasta nuestros pulmones, ¿verdad? Y el oído, que establece una conexión con la vía respiratoria a través de este conducto, que es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, de alguna manera es parte de nuestra vía respiratoria. La mucosa que recubre, como la pielcita que tapiza o recubre las vías nasales, la porción posterior de la nariz, que es la rinofaringe, donde se desemboca este conducto, es un tipo de mucosa respiratoria, ¿ya?, que igual es la que existe acá. Cuando hay inflamación en la nariz, igual en los senos paranasales, porque es la misma mucosa, o bien que se infecta, se inflama y se infecta, a veces es inevitable, si esta trompa o esta tuba no funciona adecuadamente o por excesiva cantidad de moco, que este moco pase para acá, para el oído medio, y nos compromete el oído y dan la otitis. O sea, en la población pediátrica, que este conducto tiene unas características más particulares porque es bastante como horizontal y muy cortico, es frecuente que los niños cuando tengan estos cuadros como de sinusitis, igual el oído muchas veces está comprometido y tienen también simultáneamente otitis. Perfecto. Doctora, tenemos otra pregunta y es, una niña que tiene una operación de tímpanos, ¿ella podría dedicarse quizás a la música? Por supuesto, claro que sí. Digamos, si tuvo una operación del tímpano, es que muy probablemente tenía quizás una perforación, ¿ya? Porque generalmente las intervenciones quirúrgicas dedicadas o específicas del tímpano generalmente se hacen para restablecer su estructura. Y lo más frecuente es que haya una perforación, se rompió el tímpano cuando tuvo una otitis y no se recuperó, no se cerró. O bien ha tenido otitis con supuraciones que bota el pus frecuente y se vuelve a enfermar y cura y se vuelve a enfermar. Esa perforación no termina de cerrar nunca, porque es un oído que probablemente no está sano. Entonces, generalmente se plantea, si la perforación persiste, cambiar ese tímpano, colocar un injerto que funcione como tímpano, que nosotros lo tomamos de un tejido aquí igual cercano al oído,
Y esa persona, si su problema era solamente la perforación o esa niña, por supuesto que puede realizar las actividades como cualquier persona normal. Le gusta el canto, le gusta la música, le gusta tocar instrumentos, lo puede hacer. ¿Y nadar y todo eso lo puede hacer? Si su tímpano se ha recuperado completamente y las funciones de su oído y de su vía respiratoria en general funcionan adecuadamente, puede dedicarse indudablemente también a la natación. No pasa nada, no absolutamente nada. Perfecto. Ahora vamos con otras preguntas que tenemos, @entrenoticiascb. Recuerden que por allí usted puede contactarnos directamente y nosotros aquí lo aclararemos. Mi abuela sufre desde pequeña del oído y ella a veces no escucha. ¿Eso es normal? Bueno, hay abuelas jóvenes Ajá. que probablemente se han tenido enfermedades, sobre todo las más frecuentes pensamos que son esas inflamatorias infecciosas a lo largo de su vida. Es un factor que de alguna manera puede haber agredido, ¿verdad? O llegar un momento de afectar la estructura esencial. El Entonces, caracol. el caracol. Probablemente ella venía o viene con un proceso recurrente o crónico del oído que afecta su audición y a eso se le ha sumado la presbiacusia, que es la disminución natural con la edad de la audición. E indudablemente, muy probablemente la señora presente pues una disminución mucho más marcada de la audición, que el entorno pues a veces no es fácil relacionarse con una persona con pérdida auditiva importante en casa, ¿ya? Y los demás lo notan. Cónchale, abuela, no estás escuchando bien, te tengo que gritar, abuela, no entiende. Eso puede pasar. Sí. Entonces, sobre todo, es importante que, por eso la información que se lleve a la audiencia, si tienes problemas de oído, independientemente de la edad o síntomas persistentes, debe acudir para evaluar, para evitar eso, que se vuelva un proceso crónico que a la larga finalmente va a afectar esas dos grandes funciones, o audición o equilibrio. Porque todos naturalmente a cierta edad empiezan a mermar las funciones y van sumando. Sí, y entonces claro, se acentúan los síntomas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Estamos activos con todas esas preguntas que tenemos de ustedes. Recuerden, @entrenoticiascb en la historia. Quedé sin audición repentina hace 5 años del oído derecho. Se me dañó la prótesis. ¿Eso me compromete más? Bueno, muy probablemente esta persona sufrió de lo que se denomina esa hipoacusia súbita. Esas hipoacusias súbitas, buena parte, un buen porcentaje de ella, a veces no se logra establecer la causa, como que nosotros llamamos idiopático. Sucedió, se investigó y no se encontró realmente la razón por la cual esta persona perdió de manera abrupta esa audición. La gran mayoría, como comentamos, obedece a otros factores. Mira, la circulación falló, un problema, una crisis hipertensiva, un trombo, etcétera. O problemas inmunológicos, que ya son enfermedades en otras áreas que me pueden afectar ese funcionamiento del oído y la persona pierde la audición. Cuando es una hipoacusia súbita y sobre todo si hay un compromiso bilateral, las prótesis auditivas van a ayudar, ¿verdad? El aparatico auditivo. Si la persona no la usa, por supuesto, se le va a dificultar, porque lo que hablábamos, al perderse la función definitiva no es reversible y la ayuda es con los aparaticos auditivos. Entonces va a estar como con mucha limitación para captar el sonido, porque el aparatico ayuda como a amplificar y la persona puede escuchar un poco mejor. Perfecto. Saludos. Tuve hace 15 años una lesión auditiva. Me quedó un tinnitus hasta el día de hoy. ¿Qué es tinnitus, doctora? Tinnitus o acúfeno. Ok. Es lo mismo, lo que hablábamos, el ruidito que percibe la persona. Puede pasar, este órgano es súper sensible, el caracolito. La persona pierde la audición generalmente por daño de esas células sensoriales. Y esas células sensoriales que quedan, a lo mejor las restantes, puede haber quedado parte de esas células como fallando, como con un funcionamiento parcial. Ellas generan sonido, o sea, producen un sonido ellas mismas que a través de la vía nerviosa, de los nervios auditivos, van a nuestro cerebro digamos, integra ese sonido, lo codifica, hace consciente el sonido y generalmente entonces la persona mantiene ese sonido a lo largo de la vida. Para estos casos hay tratamientos, que son unas terapias como de rehabilitación, de reentrenamiento de la persona para tratar de minimizar el volumen de ese sonido. Existen alternativas. Es cuestión de, digamos, evaluar a la persona, ver qué opciones tiene y de qué manera se le puede ayudar. Y en algún momento puede afectarle incluso hasta el sueño, ¿no? ¿Cómo no? Esa es una de las consecuencias lamentables del tinnitus, sobre todo también dependiendo de las condiciones de la persona. Hay personas que son muy ansiosas, se angustian, tienen un sueño muy lábil,
¿verdad? Sobre todo las personas que son neurológicamente muy hiperactivas, es decir, las personas que tienen mucha carga de trabajo, de actividades y está esa mente trabajando mucho constantemente, van procesando todo lo que van sintiendo. Y que cuesta conciliar el sueño. Cuesta conciliar el pasa. sueño. Y con un sonidito, entonces peor. Y a veces afecta la calidad de vida. Sí. Lo importante es que si estás sintiendo un ruidito que persiste más allá 15 días, y sin una razón aparente, debería consultar para verificar qué está generando eso, porque a veces si lo tratamos de manera temprana, pues la solución va a llegar mucho más rápido y probablemente no tengamos secuela. Doctora, antes decían las abuelas, que la papera o este tipo de condiciones que son virales, o sea, podrían quizás, si no te cuidabas, quedarte sordo, llegar a quedar sordo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es un mito o una Absolutamente realidad? cierto, las abuelas son muy sabias, ellas pues nos dan una información maravillosa. Hay virus específicos que tienen un trofismo, es decir, trofismo es porque les encanta, vamos a llamarlo de esta forma coloquial, ciertas estructuras nerviosas. O sea, hay virus que tienen como predilección por ciertos nervios. Y van y la atacan directo. Entonces van y atacan directamente. Okay. El virus de la parotiditis, ¿verdad? Okay. O famosa papera, es uno que él va a la persona que tiene paperas o parotiditis, puede durante o posterior presentar una hipoacusia y lamentablemente por afección del nervio, irreversible. No siempre podemos recuperarla. Entonces, así como el virus de la papera, hay varios virus. Está el virus de Epstein-Barr, que es otro tipo de virus, el virus del sarampión, ¿ya? Virosis que a veces parece mentira, que son los virus de la vía respiratoria, que a veces pasan desapercibidos y pudieran causar también una afección del nervio auditivo o de las células sensoriales y la persona presenta hipoacusia. Perfecto, bueno, hay que cuidarse. Sí. Las abuelas son sabias. Así Aquí es. tenemos otra pregunta. Buen día. ¿Podrían profundizar sobre la picazón dentro del oído? Gracias. Interesantísimo y muy frecuente. La picazón o prurito en el oído, generalmente, ¿verdad? La persona siente acá, en el conducto, le provoca meterse lo que tenga a la mano, un palito, una cosita, el hisopo y darse y darse. La mayoría de las veces este prurito en esta área generalmente obedece a resequedad de la piel. Como hablábamos, típica persona fanática de la limpieza, limpia, y se quita la protección que nos proporciona el cerumen. La lubricación, se reseca la piel, se agrieta, se resquebraja y eso provoca picazón. Y a veces se convierte en un círculo vicioso porque la gente piensa que tiene algo allí, que tiene una infección y se limpia más y es peor. Doctora, en algún momento escuché que quizás para la higiene del oído era bueno utilizar ciertos, por ejemplo, aceite de coco, aceite, algo para poder limpiar por afuera. Y por acá nos está diciendo también leche materna. No sé. No. Nada de introducir sustancias. Eso fue el director que hizo esa pregunta por acá, para que sepan. Bueno, en el pasado era una de las cosas que las abuelas también comentaban, que introducir leche materna, bueno, porque la leche materna, por supuesto, es una gran protección, pero cuando el niño la ingiere como debe ser, porque ahí hay enzimas, hay inmunoglobulinas, proteínas que ayudan a aumentar o mantener una defensa a todo nivel. Pero introducirse sustancias dentro del oído hay que evitar. En el caso de estas sustancias oleosas, aceiticos o cremitas lubricantes, en ocasiones cuando nosotros vemos que constatamos una piel con esas características, sí, recomendamos unas cremitas lubricantes para ayudar a recuperar esa piel. Pero una vez que esté recuperada, no estar introduciendo más nada. Okay. Entonces, decíamos pues que el prurito, una es la resequedad. Y en ocasiones hay infecciones, por ejemplo, por los hongos, el hongo que también puede contaminar la piel del conducto. Entonces genera mucha picazón porque irrita la piel, el paciente produce por la misma infección del hongo un material o una secreción pastosa, eso incomoda y provoca prurito, provoca picazón. Cuando uno identifica ya hay ciertas características que nos ayudan a nosotros a inferir, no, esta es una infección por hongo, hay que tratar, tiene su tratamiento. En ocasiones la persona no siente picazón aquí y lo refiere, me pica el oído, pero me pica como por dentro. Sí. Muchas veces es esto. ¿Ya? Que de alguna manera también tiene algún proceso inflamatorio, el conducto que comunica con la garganta, y es muy típico en los alérgicos. Las personas alérgicas, que de alguna manera igual, la alergia es inflamación. Inflamación, cuando se manifiesta la alergia en la vía respiratoria, sobre todo a nivel nasal de la naricita, está congestionada, está inflamada y a uno le pica. Igual le pica
¿verdad? Estas estructuras, la zona de la rinofaringe, y la persona siente picazón. Habíamos quedado en la parte anterior con una pregunta al aire, era en relación a las gotas, a la solución fisiológica, o quizás también a estas que tienen algunos esteroides, ¿no? Que son para los alérgicos y que lo utilizan de manera constante y sobre todo en la actualidad. Pero me encantaría conocer, ¿tiene alguna consecuencia el hecho de utilizar esto de forma excesiva? Sí, bueno, por la estrecha relación que existe de nuestro oído con las vías respiratorias superiores, con las fosas nasales, en ocasiones la persona con una buena prescripción se le indica pues gotas nasales, con la finalidad la mayoría de las veces de limpiar nuestra nariz, de despejar de las secreciones, y como las gotas nasales, sobre todo las gotas a base de solución fisiológica, que es lo más natural, lo más inocuo para nuestra, digamos, mucosa nasal, la utilizamos con frecuencia, pero dependiendo de las cantidades que se use y la frecuencia, en un momento dado, justamente por esa conexión que existe a través de esta tuba auditiva, si usamos grandes cantidades, ¿verdad? Sobre todo en la población pediátrica, las estructuras del niño o la fosa nasal son bastante pequeñas. Tú no puedes, digamos, de alguna manera, buscando la forma de limpiar la cantidad de mosquitos que el niño muchas veces presenta muy frecuentemente, utilizar 30 o 50 cc. Eso es un exabrupto, por supuesto, porque algo de eso va a penetrar, va a ascender y puede llegar a comprometer nuestro oído. O sea, lo va a inflamar definitivamente, porque la idea es que dentro de esta cavidad del oído medio haya aire, no haya más nada. En ocasiones pasa la secreción producto de los procesos inflamatorios, pero es algo que debe evolucionar a reabsorberse y ya. Entonces, con respecto a las gotas, digamos, a través de la nariz, existen las gotas habituales que usamos la mayoría, que es en base a solución fisiológica. Hay algunos casos en los cuales, dependiendo el problema que tenga en la nariz o la severidad de la obstrucción, a esas gotas se le pueden añadir ciertas sustancias antiinflamatorias o vasoconstrictoras que ayudan a despejar de una manera un poco más perenne la congestión existente, y usadas de una manera adecuada, prescrita la cantidad, no tienen por qué hacer daño. Por ejemplo, a un adulto normal, tú pudieras indicarle un momento que se sienta obstruida su nariz, congestionada, suero fisiológico 1 o 2 cc máximo en cada fosa nasal. Eso ayuda a limpiar toda esa vía respiratoria y el oído no tendría por qué afectarnos. No es lo mismo un bebé, por ejemplo, de 3, 4, 6 meses que está muy tupidito, congestionado. Tratamos de minimizar un poco la cantidad, 1 cc probablemente, ¿verdad? Unas 3, 4 veces al día, ya, porque si mantiene una secreción que lo obstruye permanente, eso no le hace daño, porque es solución fisiológica. Pero en algunos casos hemos visto que de repente un bebé de 6 meses, 1 año, 20 cc en cada fosa nasal. Lógicamente, el que se coloca gotas en la nariz sabe, digamos, qué se siente, ya que llega esas goticas hacia atrás, descienden, uno queda aquí en la cavidad bucal, pues el adulto las expulsa, digamos, las escupe y no pasa absolutamente. Pero el bebé pequeño, esa cantidad muchas veces excesiva los ahoga, y algo se va a ir para esa área del oído y me lo puede afectar. Perfecto. Doctora, tenemos algunas preguntas también a través de @entrenoticiascb, y aquí vamos a revisar, pues tenemos a través de @entrenoticiascb en la historia y en el Twitter @entrenoticias. Buenos días, feliz día. Por favor, preguntarle a la doctora, mi oído derecho tengo como una presión, y entonces, bueno, vamos a chequearlo de aire, y para liberar el malestar, pues muchas veces degluto o abro la boca para liberar la presión y respirar, siento el sonido en el oído, gracias, que es cuando queda como ese pitito y esa presión súper fuerte. Sí, fíjate, el oído, todo su funcionamiento va por su estrecha relación que tiene con las vías respiratorias, va de manera bien coordinada. Esta tuba auditiva o este conducto tiene una función fundamental: equilibrar las presiones que existen dentro del oído, ¿ya? Ayuda al drenaje, por si existe alguna secreción acá, justamente su función es que esa secreción drene, cae a la rinofaringe, a la nariz en la parte posterior, y pues puede ser deglutida y es eliminada. Y de alguna manera también impide, porque si ella funciona adecuadamente, no deberían pasar, a menos que sea muy excesivo, sustancias o secreciones hacia esta área, ¿correcto? Hacia el oído, eso es lo correcto. Pero por eso ella está allí, fundamentalmente para equilibrar las presiones. Normalmente este conducto debe estar, digamos, como colapsadito, cerradito,
y él abre solo en ciertas circunstancias. Cuando nosotros bostezamos, ¿verdad? Cuando de alguna manera hacemos como la función de masticar, que abrimos y cerramos boca, en ese momento ella apertura y aprovecha y hace el equilibrio de las presiones para que haya un buen funcionamiento del oído. Es decir, esto lo hacemos siempre cuando estamos en el avión, que abrimos y cerramos para que Exactamente, por eso se les recomienda, utiliza, masca chicle o come chicle porque estás constantemente abriendo y cerrando. la boca. Exacto, porque los mecanismos que ayudan a abrir y cerrar la boca son unos músculos que van en relación, o digamos, son los mismos que permiten la movilización del paladar, de nuestro paladar. Entonces, la movilización del paladar con esto hace que esto apertura y cierre, apertura y cierre. Al aperturar y cierre una presión que no es adecuada, se ayuda a equilibrar. Y por eso la persona, en el caso de la señora, tiene el oído tapado. Lo importante es saber por qué tiene el oído tapado. Muy probablemente hay una congestión, algo no está funcionando bien, o bien que este conducto no esté funcionando bien, ¿verdad? No está equilibrando adecuadamente las presiones y la persona siente esa sensación. Y cuando ella hace el movimiento de abrir o cerrar o deglutir, él también abre y cierra, equilibra la presión y se siente un poquito mejor, ¿ya? Volvió a colapsarse quizás por mucho tiempo porque no está abriéndose adecuadamente como debe, la persona va a sentir una presión en el oído. Y lo mismo sucede, como comentabas, cuando uno va a viajes, ¿verdad? A montarse en avión, esos cambios de presión van a incidir acá. Lo ideal es que si la persona no tiene un oído inflamado, congestionado, ella debe tolerar adecuadamente porque si ella está funcionando bien, equilibra las presiones y no pasa nada. Pero si va con una gripecita, un malestarcito, ya de problemas de alergia que quizás no esté controlado, hay una cierta inflamación acá, esa persona le va a molestar esos cambios de presión. Va a sentir el dolor cuando el avión arranca y cuando el avión desciende, que es cuando más se siente el cambio de presión. Perfecto, tenemos otras preguntas, vamos a tratar de responderlas casi todas. Aquí, buenos días, doctora, yo tengo permanentemente un pito en el oído cuando hay silencio total que lo aturde, que era lo que hablamos, que incluso puede afectar hasta el sueño, ¿no, doctora? Así es, así es. Bueno, dependiendo, bueno, esta persona debería acudir para evaluarse y definir exactamente qué puede estarle desencadenando, cómo la podemos ayudar, cómo, digamos, iniciamos una terapia para minimizar el volumen de ese ruido. Y bueno, y tranquilizarla, porque eso genera mucha angustia, ansiedad. Y entonces se vuelve como un círculo vicioso. La persona entonces está más angustiada, el pito generalmente se incrementa con las situaciones de estrés. Y por eso lo vemos mucho en esta temporada, en esta época que nos ha tocado vivir de pandemia, que nos ha generado tanta angustia a todos los seres humanos. Estamos en una situación de estrés y todas las situaciones de estrés hace la aparición de síntomas y el pito es uno de ellos. Y resulta también que había escuchado a algunos especialistas también en el ámbito psicológico que hay personas que escuchan este tipo de zumbidos o onomatopeyas, que se llama, cuando existen diferentes sonidos que no están, pero simplemente están en la cabeza por tanto tiempo en confinamiento. Entonces hay que saber cómo identificar. Muchas veces ameritan una evaluación especializada por psicólogos o psiquiatras. Exactamente. Después del COVID, mi visión pasó de usar lentes de 0,25 a 1,75. ¿Tanto afecta? ¿Continuará aumentando? Bueno, sería interesante saber, no es lo habitual que una persona naturalmente tenga ese cambio brusco o ese cambio tan acentuado en su pérdida de visión. Sí, indudablemente hay ese antecedente importante de que tuvo COVID, dependiendo de la severidad del COVID, este es otro de los órganos de los sentidos que puede verse afectado, ¿ya? No soy especialista, no soy oftalmólogo, pero definitivamente si es así, debe tener como un control regular con su oftalmólogo para irle haciendo un seguimiento a esto. Y en este caso también podría ser un neurooftalmólogo, ¿no? Sí, cómo no. Perfecto. Sí. Aquí, desde que tengo uso de razón no oigo nada por un oído. No, el motivo no lo sé. ¿Cuál podría ser esta causa, verdad? Bueno, si la persona desde que tiene uso de razón, que ya es consciente de sus funciones, percibe que un oído no le funciona bien, muy probablemente puede ser algo congénito. Nació con una pérdida auditiva unilateral que probablemente nunca se estudió y basta saber, pues lo lógico es que se haga una evaluación, el especialista revise las condiciones de ese oído, le haga su estudio que hay para definir exactamente su nivel de audición, que es la audiometría, y en base a eso se le plantea a la persona una alternativa de acuerdo a lo que observemos nosotros en esos resultados. Perfecto. Correcto. ¿Se puede o no se puede operar una persona, y habíamos quedado en la parte anterior, que quizás no nazca con una orejita, tenga el ducto tapado, podrían quizás
desobstruir sí, esa? Sí, por supuesto. Estas son malformaciones del oído que en ocasiones comprometen esta área del conducto auditivo externo o bien la orejita, es decir, lo que es el oído externo. Entonces, muchas veces el niño, en este caso, puede nacer con malformación solo de la orejita, perdón, que es una orejita quizás muy pequeñita, no acorde a lo esperado para su cabecita, o bien una oreja mal formada, que no tiene esas características, esa estructura normal, es apenas como un esbozo de tejido allí. Y puede ser un problema localizado solo a nivel de la oreja y con un conducto adecuado y con un buen funcionamiento, una buena estructura en el resto de su oído, es un paciente que puede escuchar perfectamente bien, solo que tiene una malformación localizada a nivel de su oreja. Es cuestión de evaluar cuál sea la situación. Es cuestión de evaluar, exacto, debe evaluarse. Ahora, hay casos en los cuales el compromiso o la malformación compromete lo que es el conducto. En ocasiones hay niñitos que nacen con conductos muy estrechos, muy pequeñitos, que no te permiten ni visualizar nada por dentro. O bien el conducto completamente, o sea, sin conducto, que es lo que nosotros llamamos atresia del conducto auditivo externo. Lógicamente, al haber una atresia, no hay una luz acá, no hay cómo pasar la onda sonora y es un niño que va a tener un déficit auditivo, una hipoacusia, en este caso se llama hipoacusia conductiva, la conducción no está, digamos, favorecida. Entonces, en estos casos son niños que, por supuesto, en base a esa malformación, lo primero que se hace en el momento del nacimiento, a pesar de que logramos ver que la malformación es externa, es hacerle sus estudios respectivos porque nos interesa identificar cómo está escuchando este niño. ¿Ya? Entonces, de manera muy temprana le hacemos unos estudios específicos que son los llamados potenciales evocados auditivos, que nos van a permitir conocer cómo está ese funcionamiento real. Porque si tiene un funcionamiento adecuado de su audición, a pesar de que tiene este compromiso aquí, que de alguna manera sí la va a afectar, pero a un grado determinado, él puede escuchar porque sus estructuras sensoriales están normales. Entonces, en ese caso, dependiendo si su compromiso de malformación es unilateral, ¿verdad? Y el otro oído está normal, completamente normal, y su cóclea de este oído y del otro están funcionando bien, es un niño que se le da un chance de crecimiento para ya cuando adquiera un buen desarrollo de su cabecita, esto se puede resolver quirúrgicamente. Se le hace pues la permeabilización de su conducto en caso de que tenga una estenosis o una atresia, y si hay algún tipo de malformación de su orejita, pues ya aquí hay está involucrado la parte de cirugía plástica, porque generalmente se puede trabajar en conjunto para crearle su orejita nuevamente. Ya es un procedimiento quirúrgico que se hace a una edad determinada, que generalmente oscila entre los 6, 8 años, cuando ya el niño ha adquirido su cabecita más o menos de adulto suficiente y pues va a tener una alternativa y solución. Perfecto, doctora. Aquí tenemos, al dormir siento un goteo en mi oído. ¿A qué se debe? No me deja dormir. Goteo, basta definir exactamente qué es la persona, ese goteo, siente que algo como un líquido dentro del oído, es bueno precisarlo, o es un sonido que es como cuando cae una gota, que es el famoso tinnitus. Entonces hay personas que te dicen, doctora, yo siento que tengo un líquido que se me moviliza dentro del oído, cuando muevo la cabeza, cuando me acuesto, cuando me paro. Entonces uno verifica, evalúa al paciente, trata de ver, digamos, las características de esa estructura timpánica, a ver si ve, digamos, algún signo sugestivo de líquido, eso va a tener un tratamiento. Si es como que suena una gota, ¿verdad? Entonces también, por supuesto, hay que evaluar porque es un tinnitus. Y hay que evaluar y de acuerdo a digamos, las características de lo que, cómo se presenta este tinnitus, por supuesto, va a tener un tratamiento. Doctora, buenos días. ¿El hipotiroidismo produce la disminución de la audición? Sí, es decir, hay enfermedades genéticas. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Pendra. Es un síndrome genético, la persona nace con esa alteración genética que se acompaña o se manifiesta por un hipotiroidismo, y eso va acompañado de una alteración congénita de estas estructuras. Entonces el paciente nace con hipotiroidismo y muchas veces desarrolla un déficit de la audición. Perfecto. Aquí tenemos otras preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Buenos días, tengo 3 semanas y que cuando muevo la cabeza hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados me mareo. No tengo problemas al escuchar, pero me preocupa mi situación. En este caso... Sí, esta persona debe acudir al especialista porque ¿qué sucede? Algo está comprometiéndome esta área, ¿verdad?, del laberinto,
que es el encargado de captar esos movimientos de la cabeza cuando nos desplazamos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Algo está provocando un desajuste de este funcionamiento y por eso ella siente estos síntomas. Debe ser evaluada por el especialista para definir cuál es su problema realmente y qué lo está condicionando y tratarlo. Ok, vamos a ver otra de las preguntas que tenemos acá en Entre Noticias GB. Recuerden, y por acá lo vamos a ponchar creo que en pantalla. Aquí está. Buen día. Las detonaciones por arma de fuego que son tan dañinas, soy funcionario militar, gracias. ¿Qué puede traer como consecuencia? Uy, muy importante. Eso generalmente ocasiona lo que se denomina, si no, digamos, usamos los protectores, que para eso precisamente, para ese tipo de personas están indicados, absolutamente indicados, va a sufrir lo que se denomina un trauma acústico. Un trauma acústico es una lesión que sucede a nivel de esta cóclea como consecuencia de ese ruido repentino, abrupto, a una alta intensidad. ¿Qué pasa a los 60 decibeles que usted había comentado? Generalmente. Entonces, detonaciones, explosiones, cornetazos de manera con una intensidad de volumen importante puede ocasionar lesión de las estructuras sensoriales y a la larga eso va a llevar a disminución de la audición, ya sea agudo o bien con el tiempo. Ah, bueno, aquí tenemos buenos días. Después de colocarme la segunda dosis de la vacuna china, sufro de laberintitis. ¿Eso es normal, doctora? ¿Laberintitis es el problema en el laberinto? Exactamente, laberintitis cuando hay una, digamos, infección, inflamación de esta área. Okay. Y bueno, realmente hoy en día, con el dinamismo de esta enfermedad y los cambios y incluso aparición frecuente de nuevas cepas, todavía hay muchas cosas que se desconocen y se están estudiando. Realmente hasta ahora no hay nada corroborado científicamente de que las vacunas, cualquier tipo de vacuna, pueda lesionar, en este caso en específico, o provocar lesiones a nivel del sentido de la audición. Hasta ahora no hay nada demostrado. Perfecto, hay que Falta evaluar. mucho por estudiar, hay que seguir investigando y que las evidencias pues, nos demuestren si verdaderamente hay una causa-efecto. Perfecto. Tengo más de 15 días con dolor de cabeza y como un latido fuerte en el oído. Soy sintomático al COVID. Sí, es importante, bueno, esta persona, sí, hasta por lo que comenta, está presentando la enfermedad del COVID. En este momento está al parecer con la sintomatología, puede tener manifestaciones a nivel de su sistema auditivo. Si esta, digamos, sensación de un latido en el oído se hace persistente, debe evaluarse formalmente por el especialista porque hay que descartar varias cosas que no estén, digamos, generando esto y no solo sea consecuencia del COVID. Doctora, por aquí tengo otras preguntas que dice, buen día, tengo una prótesis interna, ¿debe hacerse mantenimiento? ¿Bajo qué proceso se realizaría? Me imagino que él se refiere a un pistón, que es una prótesis interna muchas veces, supongo yo, porque hay diferentes tipos de prótesis. Está el aparato auditivo, que es una prótesis. Están los implantes cocleares, que es otra especie de dispositivo electrónico especial que se, digamos, inserta a nivel coclear. Y hay unas, digamos, dispositivos que son unas prótesis que se colocan a nivel del oído medio, ¿verdad? Por una enfermedad genética que se denomina otoesclerosis. Es una enfermedad en la cual se presenta como una fibrosis en uno de los huesecillos, en el estribo que establece conexión con el oído interno. Aquí tenemos los huesecillos, esta es la membrana y aquí hay varios huesecillos y el último huesecillo, que es el estribo que se comunica con el oído interno, a veces sufre una fibrosis y muchas veces esta fibrosis pues limita el paso de esa onda sonora y la persona siente audición. Pierde audición, perdón. Entonces, una de las alternativas es una intervención quirúrgica en donde se elimina esa fibrosis, ese huesecillo y se coloca una prótesis, que es un pistoncito, y eso ayuda como a mantener un buen funcionamiento de esa cadena osicular y la persona puede tener mejor audición, si se refiere a esa prótesis interna. Perfecto, aquí tenemos otro mensaje, la sensibilidad. Bueno, buen día, ¿me ayudaría la vacuna del COVID a curar una sinusitis? La vacuna del COVID, como bien pues, está establecido, es para protegernos, para crear cada organismo inmunidad contra la infección del COVID. De alguna manera,
te vacunas, que es lo recomendado, hay que vacunarse contra esta enfermedad con la vacuna que tengamos disponible, las dosis correspondientes idealmente, y nos va a proteger a que si nos da la enfermedad, nos da de una manera leve, no tan severa, nos puede dar a un vacunado. Doctora, de hecho es así. Y lo importante que es el hisopado previo a realizarse la vacunación, ¿no? Bueno, no está establecido como norma que todos vayamos a hacernos un hisopado para vacunarnos. Ok. Porque, es decir, si tú tienes la infección, pudieras definitivamente ser un asintomático. Y mira, no lo sabías y te fuiste a vacunar. ¿Ya? Por fortuna, hay quienes evolucionan sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Ya? Porque, bueno, imagínate hacer un hisopado masivo a todos los que se van a vacunar. ¿Ya? Ahora, indudablemente, estás reciente del COVID o padeciste COVID, ya hay unas pautas, un protocolo que debe tomarse en cuenta. Generalmente las personas que no se ha vacunado, le da el COVID y salió del COVID, se sugiere al menos unos lapsos de unos 3 meses para vacunarse, el que no le dio el COVID, ¿verdad? Ahora, una persona que está vacunada, le dio el COVID, fue un COVID leve, hay quienes incluso pudieran, digamos, como dar permiso para vacunarse en ese lapso de 1 a 3 meses. Perfecto. Okay. Doctora, bueno, nos queda la última pregunta, sin embargo, estas preguntas las vamos a tener dispuestas para todos ustedes y vamos a tratar de responderlas quizás posterior al programa. Aquí tenemos, ¿una subida de tensión puede dar malestar en los oídos? Sí, absolutamente. Y uno de esos malestares es el pito, el tinnitus o acúfeno. Muchas veces puede ser el aviso de que tenemos una alza en nuestra tensión arterial porque la persona siente, digamos, un sonido abrupto como constante, además del resto de los malestares, a lo mejor un poquito de dolor de cabeza o enrojecimiento en la cara, etcétera. Y ya eso es un aviso de que puede tener problemas de tensión arterial. O bien no tener otros síntomas, solo el pito. Entonces, por eso la indicación ante esta presencia del pito hay que evaluar a la persona.